Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo. Buenas noches, queridos maestrantes. Vamos a tener esta primera sesión de tutoría en la cual vamos a aprovechar el tiempo de dos maneras. Uno, adelantar un poco de la materia que se nos quedó en la clase del día sábado. Y también quisiera con ustedes luego solventar algunas dudas que tienen con respecto de los trabajos que espero que ya hayan revisado. Ayer ya se subió todo. Son trabajos realmente más sencillos, son de análisis de lo que hemos visto en clase. Y uno de ellos, justamente un tema lo vamos a ver el día de hoy. Así no, si ustedes eh, eh, tienen alguna duda, la vamos solventando en el transcurso de la jornada. Entonces yo quisiera empezar. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar con el tema. ¿Alguien alguna pregunta? Magíster, una consulta. Claro. La evaluación es ahora este domingo, ¿verdad? Hasta este domingo. Mm, mm. No, la voy a habilitar desde el domingo hasta el martes, ¿sí? Ah, buenas, buenas, Porque gracias. tenemos algunos temas para que más bien el fin de semana ustedes estudien, ¿sí? Así que por ese lado, más bien creo que entre lunes y martes, voy a habilitar lunes para que se cierre el martes, así que no va a haber problema con eso. Y los temas igual, en la clase del sábado les guiaré más o menos los temas en los que vamos a ver, pero básicamente va a estar enfocado en todo lo que estamos viendo. En clases les he subido también los videos y les he subido también las diapositivas, así que espero que puedan revisar de esa manera. Bien, la clase anterior estuvimos revisando algunos conceptos que son muy importantes al momento de tratar de diseñar un proyecto empresarial. Recuerden que la materia que tenemos es proyectos empresariales, pero es imposible armar un proyecto si uno no tiene claro el contexto, si uno no tiene claramente especificado cuál es el entorno y en qué nos estamos enfrentando, porque ¿para qué hago yo un proyecto si no tengo claro ni de dónde viene ni hacia dónde va? Entonces, el romper estos paradigmas y el aclarar conceptos hace que nosotros tengamos la visión clara de hacia dónde caminamos en el mundo de la empresa. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que yo solo hago un proyecto si es para mejorar. No tiene ningún sentido hacer un proyecto empresarial para desmejorar o para fracasar. Entonces, hay que, hay que considerar eso. Es como cuando yo desarrollo un producto en una fábrica. Si yo tengo un mal insumo, no voy a poder sacar un buen producto. Tengo que tener el producto, el insumo bueno, tengo que hacer un buen proceso y sacar un producto adecuado. Por lo tanto, el principal concepto, algo les dije en la clase pasada y hoy día la vamos a reforzar. Lo principal que nosotros debemos tener claro es cuál es el problema, cuál es la problemática. Cuando ustedes estudiaron su pregrado, recuerdan que cuando hacían la tesis de grado hablábamos de las hipótesis y hablábamos del problema. ¿Cuál es el problema? Y ese es el inconveniente, el no tener claro qué es el problema y si nosotros confundimos los conceptos. Hay tres palabras que están ligadas mucho, que es el problema, la falta de algo y la más importante, la necesidad. Mucho hablamos de las necesidades, hablamos, ¿se acuerdan con ustedes de la escala de Maslow? Pero vamos a conceptualizar súper bien una necesidad. Entonces, cuando yo tengo un tema, debo saber cuándo hay necesidad, cuándo hay falta de algo y cuándo se genera un problema. Y mire,
¿Se acuerdan que les pasé una foto de unos niños desnutridos y de todo? Aquí lo aclaro muchísimo más. Vamos conversando conmigo. Primero tenemos aquí a un grupo de niños. Eso está claro, ¿no es cierto? Este grupo de niños tienen una necesidad, que es alimentarse. Eso está en el primer momento. Los niños necesitan alimentarse. Si los niños se alimentan adecuadamente, sus padres tienen recursos para alimentarlos, hay los alimentos en el mercado, esos niños comen y hasta ahí llega todo ok. Es decir, la necesidad fue satisfecha. Vamos al otro momento. ¿Qué pasa si no se logra satisfacer la necesidad? Si no se logra satisfacer la necesidad, nos encontramos con la falta de algo. Falta de alimentos, falta de cultura, porque no solo hay problema de alimentación de los niños por temas, falta de alimentos o falta de medios, sino por cultura. Los niños comen mal y eso genera desnutrición. O por la falta de medios, falta de recursos económicos de su familia para poder comprar los alimentos. Esta falta de algo se genera en el segundo momento, en el estadio número 2. Es decir, primero se crea la necesidad. Si la necesidad no es satisfecha, es por una falta de algo. Y esa falta de algo me lleva a un tercer momento, que es la desnutrición. Esa desnutrición es el problema. Nosotros no podemos sumar o comparar tres cosas que pasan en tres momentos diferentes. Recuerden ustedes que cuando hablamos de finanzas, uno no puede sumar y decir $1,000 de hace 5 años, más $1,000 de hace 2 años y más $1,000 de ahora, suma $3,000. Eso ustedes no pueden hacer. ¿Por qué? Porque el dólar hace 5 años tenía un precio, un valor, hoy día tiene otro y hace 2 años otro. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer un proceso que se llama indexación para traer a tiempo presente ese dólar y que tenga exactamente el mismo valor de hoy. Se llama valor presente. Por lo tanto, ustedes nunca podrían decir que la necesidad que se presenta primero, la falta de algo que se genera después y el problema que viene como consecuencia de la falta de algo son similares, porque se generan en tres momentos diferentes de la empresa. Por lo tanto, la necesidad no es la falta de algo y la falta de algo no es un problema. Y peor aún, la necesidad es un problema. Esto quiero que lo tengan clarísimo porque de la experiencia que he podido tener a lo largo de los años, aquí empieza el fracaso de los proyectos empresariales, en tratar de confundir los tiempos y los conceptos. Por lo tanto, ¿qué es un problema? Conversemos con ustedes. Vamos, Samuel. ¿Qué es para usted un problema? Un problema podría ser mm, un efecto de una causa como tal. El Bueno, problema es el efecto. ujú. Pues usted le puede llamar efecto al problema y la causa le llama a la necesidad o a la falta de algo. A la necesidad podría ser Pero la necesidad es la causa y el problema, el el efecto. efecto. Ya, ok. Juan,
circunstancias que dificultan, que son un obstáculo. Ya, es una circunstancia, es un obstáculo. Vamos ya viendo términos de algo, ¿no es cierto? Natalie, ¿qué es un Eh, problema para usted? Veámoslo antes de enfocarnos en el mundo empresarial, enfocámoslo en el mundo global, ¿no? ¿Qué es para por usted un ejemplo, problema? el calentamiento global, por ejemplo. Ese es un problema que ocurre por falta de, diría yo, compromiso social Ya, y, y ahí miraríamos la necesidad, ¿no? ya. A ver, entonces usted me está hablando de problema, de falta de algo y de necesidad. Pero O el, sea, no lo descompuse, pero el problema como tal vendría a ser el calentamiento global. ya, el calentamiento global es el problema. Muy bien, vamos ahora sí a contextualizar. Un problema, un problema se lo analiza y se lo define desde varios parámetros. Primero hay un tema cultural, la cultura. La cultura que engloba todo el comportamiento que genera una sociedad o una organización. Recordemos siempre, por favor, que nosotros estamos y que nuestras empresas están viviendo en un ecosistema, en un entorno. Ese entorno tiene una cultura que afecta a la organización. Cuando en el mundo empresarial hablamos de afectación, la palabra afectación no es ni positiva ni negativa. Mucha gente cree que cuando dice este caso afecta a, es negativo. No, la afectación puede ser positiva, como la afectación puede ser negativa. Afectación solo es incidir en. La afectación no es ni positiva ni negativa. Por lo tanto, para conceptualizar un problema tenemos que fijarnos en el tema cultural. Tenemos que fijarnos en las costumbres de la gente, del entorno, del consumidor, del colaborador, del proveedor, de quien está alrededor. Es un tema de costumbres. Eso también afecta a una organización. Luego hay que también entender y romper paradigmas. ¿Qué es un paradigma? ¿Han escuchado hablar del término paradigma? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué me dicen? Juan, Una creencia, una creencia sí es algo, sí, yo creo en algo, puede ser, pero falta algo allí. es una creencia, digamos, que puede ser incluso errónea. Una creencia errónea. Sin, Les voy no a sé, contar, ustedes debieron alguna vez haberles contado este cuento que les voy a contar. Hace muchos años hicieron un experimento y pusieron eh, cinco gorilas, cinco simios, cinco monitos, monitos hablemos, cinco monos, en una jaula. Pusieron una escalera de estas de forma de trípode para que puedan subir y en la parte algo alta colgaron un racimo de bananas. Entonces, estos cinco monitos, ¿qué creen que hicieron? Subieron la escalera a comer las bananas. Esa fue la primera parte del experimento. Luego pasaron a la siguiente fase del experimento en donde si un monito subía a comer una banana, le lanzaban agua fría a los monitos que estaban abajo. Por lo tanto, eh, cuando un monito subía, los otros lo bajaban a golpes porque no querían que los mojen. Una vez que estuvieron ellos entrenados en eso, empezaron a reemplazar a los monos. Reemplazaron uno y ¿qué creen que hizo el mono que entró recién, que nunca fue bañado?
¿Qué creen que hizo? Subió corriendo y los otros cuatro lo bajaron a golpes. Luego cambiaron al segundo, volvió a subir al recién llegado y los monos lo volvieron a bajar. Y el primero que entró, que también lo golpearon y que nunca fue mojado, participó con gusto también de la golpiza al segundo que subió a comer las bananas. Hicieron el proceso y cambiaron los cinco. Y luego de eso, ninguno subió a coger la banana, pese a que ninguno fue bañado. Es decir, no sabían por qué, pero simplemente no subían a coger las bananas. Eso es un paradigma. Claro, porque es un patrón. Es Es algo que crear un repite. patrón, efectivamente. Es crear un patrón de algo que todo mundo dice que existe, que no es comprobable, pero que hace, que condiciona mi manera de actuar. Lo que hay que hacer en el mundo empresarial es cuestionarse los paradigmas para si es necesario romper. O sea, siempre es así. Recuerden el dicho que hay algunos libros que hablan de esto, que dicen que la gente le preguntan, ¿y cómo hiciste esto? Si nadie lo hizo antes. Y ellos dicen, es porque nunca me dijeron que no había cómo hacerlo. Eso es un paradigma. Y el conceptualizar un problema implica romper paradigmas, porque puede que yo esté conceptualizando un problema desde el punto de vista de un paradigma. Por lo tanto, estoy erróneamente definiendo un problema. Tengo que tenerlo claro. Por supuesto, el cuestionarme algo también requiere, ya vamos a ver, de otro que es conocimiento. Pero antes de hablar de conocimiento, hablemos de creencias. Las creencias también son muy importantes al momento de definir un problema o poner el objetivo de un proyecto. ¿Sí? Miren que en el mundo existen muchísimos casos en los cuales proyectos se han caído por las creencias de sus colaboradores, de sus trabajadores, del entorno, de los proveedores, de la sociedad. Luego viene el conocimiento, que ese sí es muy importante. El problema, la buena conceptualización de un problema depende del nivel de conocimiento que uno adquiere. Con el tiempo y con la experiencia que uno va teniendo, va determinando que o va visualizando de manera más fácil un problema. Y luego las vivencias también forman parte del problema. La vivencia, una cosa es tener el concepto, pero otra cosa es vivir el problema. Por eso siempre recomendamos nosotros que quienes estén a la cabeza de las organizaciones vivan los problemas para que los logren conceptualizar. Sobre todo cuando ustedes desarrollan nuevos proyectos. Ustedes tienen que validarlos, que no se los cuenten. Ustedes tienen que validar esos nuevos proyectos. Ya nada es perfecto, todo es perfectible, pero si hacen un nuevo proyecto, hay cosas que a lo mejor no les van a salir bien y que sobre la marcha tienen que ejecutar. Por lo tanto, la problemática, la definición del problema, como ustedes ven, tiene 6 parámetros y solo allí vamos a poder determinar el problema. Ahora, cuando nosotros hacemos proyectos, ya vamos a entrar ahora sí a hablar de proyectos. Perdón, está claro el tema del problema. Luego ya haremos prácticas de problema, pero está claro lo que es un problema, lo que es la falta de y lo que es la necesidad. Recordemos que la necesidad no es otra cosa que el requerimiento que un ser humano tiene por algo. La falta de es no tener los recursos para satisfacer la necesidad. Y el problema es la consecuencia de no satisfacer algo por falta de recursos. Si ustedes, en vez de atacar
el problema, que es la consecuencia, o sea, si no la, perdón, no la conceptualizan, ustedes están confundiendo y no están atacando la causa que genera el problema, que es la falta de algo. Esa falta de algo ustedes tienen que identificar por qué se genera. Falta de recursos, no está adecuadamente establecido, ineficiencias, problemas de comunicación, logística. Hay un montón de variables que hace que ustedes determinen eso. Y es ahí en donde viene la realización de un proyecto. Cuando ustedes lograron identificar la problemática y tener claro las causas y las consecuencias, entonces desarrollamos proyectos. ¿Qué tipo de proyectos hay? Cuando se habla de tipología de proyectos, hablamos de una serie casi infinita de proyectos. Yo he puesto aquí algunos. Entonces nos encontramos con proyectos de investigación, gente que se dedica a la investigación como tal. Y recordemos que hay dos tipos de investigación, ¿no? La investigación básica, que es esa investigación dura, que normalmente se las hace en las universidades, que lo que sirve es para poder adentrarnos más en la ciencia. Y hay la investigación aplicada, es decir, la posibilidad de tener temas de investigación que sea transferido a una empresa. Recuerden que la misión de las universidades, Natalie, usted trabaja en la universidad, ¿verdad? Natalie. Sí, Sí, perfecto. ¿Cuáles, cuáles son, a qué tiene que dedicarse una universidad? ¿Cuáles son los parámetros en los cuales se guía el accionar de universidad? Uno es la investigación. desde la investigación, que es la parte, yo diría, bueno, no principal, pero sí importante. Y es muy importante. Luego viene la docencia, por supuesto, y luego viene algo que se llama transferencia de conocimiento. Sí, el alumnado, la comunidad educativa, La comunidad, y luego un tema que se llama vinculación con la una colectividad, sociedad, con la ajá. sociedad. Entonces, primero tiene que haber investigación básica. Esa investigación tiene que convertirse en investigación aplicada y tiene que ser transferida. ¿Quién es el que usa la investigación? La empresa, el sector productivo, la sociedad. Ese proceso requiere de desarrollar proyectos, porque la universidad, cuando hablo de universidad, hablo de la universidad en general. La universidad investiga en base a las necesidades que existen en la sociedad. Entonces, hay proyectos de investigación. Luego vienen los proyectos empresariales como tal. Las empresas son un mundo aparte que se requiere tener investigación, perdón, proyectos que vayan enfocados a diferentes aspectos de la empresa. Hay proyectos productivos. Quienes estamos en el sector productivo hacemos proyectos para desarrollar un nuevo producto, una nueva bebida, metodologías, hacer más eficiente, tener mejores estándares de producción, en fin, hay varios proyectos. Luego hay proyectos financieros. Recordemos que la base que sustenta cualquier actividad es la parte financiera. Cualquiera. Todo tiene que ver con la parte financiera. Es, m- es clave eso. No puede existir proyecto exitoso ni salud de una familia, empresa o sociedad si la parte financiera no está equilibrada. Por lo tanto, en todo proyecto tiene que haber un componente un componente financiero muy fuerte. Hay proyectos comunitarios también. No todo tiene que ser de la parte productiva, hay proyectos comunitarios, donde también, como en todos los que he mencionado y los que voy a mencionar ahora, en todos tenemos que analizar necesidad, falta de y problema. Si ustedes van a una comunidad y la comunidad dice que normalmente cuando se hacen estas reuniones participativas y dicen, El problema que tengo es la falta de alcantarillado". ¿Qué dicen? ¿Estaría correcto que, que se concluya que el problema de la comunidad es la falta de alcantarillado? No, ¿Por qué? porque es la falta de, Exactamente, la el no falta tener de no es un alcantarilla, problema. exacto, correcto, es la necesidad. Habla de una necesidad, ¿no? Entonces, si esa comunidad no tiene alcantarillado, ¿cuál sería el problema?
¿Quién me dice? Los recursos. No, no. A ver, vamos a una comunidad. A ver, pongámonos todos en este ejercicio. Me pareció interesante el modelo. A ver, Inge será la planificación. Gestión gubernamental, gestión a ver, estatal. a ver, les voy a poner el escenario y discutamos del tema, ¿no es cierto? Ustedes van a una comunidad y en esa comunidad no hay alcantarillado y ustedes quieren solucionarlo. Tienen que construir el proyecto, pero para construir el proyecto tienen que poner el problema. Escríbanme el problema. ¿Cuál es el problema de esa comunidad? La Estamos claros que insalubridad, no es la falta de alcantarillado, ¿no es cierto? Porque la falta de no es un problema. ¿Cuál es el problema? el riesgo a la salud, el no manejo de aguas residuales. Ese es un medio, casi, a ver, va bien, pero le falta, porque el no manejo de aguas residuales es la causa que me genera una consecuencia. Recuerden que el problema es la consecuencia, es el efecto. Podría ser Barriotal, no perdón, sé si, perdón, o sea, porque analizando el entorno podría ser quizás una proliferación de algún tipo de mosco. la O sea, me proliferación. estoy yendo a, claro, o Sí, sea, sí, sí, está muy bien lo que correcto, o usted dice. sea, hay mucho mosco, no sé, o a su vez hay mucha rata, entonces eso lleva a no tener alcantarillado, obviamente, perdón, a una falta de alcantarillado, y la necesidad, pues obviamente sería latente, porque en este caso, no sé, pues podría ser acumulación de aguas hervidas, residuos. Ya, a ver, muy Insalubridad. bien, muy bien. Vamos avanzando, pero a ver, Natalie, vamos un poquito más atrás. Voy a hacer un esfuerzo hacia atrás. Y para todos, ¿cuál sería la necesidad? La necesidad de la falta de alcantarillado sería. No, la necesidad no es la falta de algo, recordemos eso. No, no. O sea, ¿estamos en el mismo ejemplo? Sí, en el mismo ejemplo, Ah, ya. en el mismo ejemplo. ¿Cuál es la necesidad allí? Van ustedes a una comunidad, a un barrio X, y se encuentran que la gente les dice, tenemos un problema, porque así hablamos, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que, en el mundo en el mundo de la empresa tenemos que aprender a no confundir términos. La gente les dice, ¿qué necesitan? Alcantarillado porque tenemos falta de alcantarillado. Ujú. Soluciones el problema del alcantarillado. Nuestro problema es la falta de alcantarillado. Ya sabemos que es un error, porque la falta de algo no es un problema. Entonces, yo regreso y les digo, a ver, ¿cuál es la necesidad? Yo diría que la necesidad es el que no tienen alcantarillado. O sea, el pueblo no tiene alcantarillado. Esa es una necesidad percibible. La falta de este alcantarillado hace que se genere la proliferación de los mosquitos. Podría ser un ejemplo. ¿Qué es una necesidad? La no ausencia, ¿No? la ausencia de algo. No. ¿Qué es la Porque, necesidad? La porque, ausencia de algo es cuando no satisfago la necesidad, en el momento dos. ¿Qué es una necesidad? A ver, ustedes tienen la necesidad de abrigarse. ¿Cuándo esa necesidad de abrigarse se convierte en un problema? Se quiere satisfacer la sensación de frío, diga. Y no tiene cómo. porque yo creo que la necesidad es una carencia o no. Yo lo veo así, es una carencia En de el algo. ejemplo que ponen, el problema sería problemas respiratorios por la necesidad de no abrigarse. La necesidad no es otra Sería- cosa que el requerimiento que nosotros tenemos de algo. ¿No es cierto? Sentimos hambre porque nuestro cuerpo requiere alimentos para todo su proceso metabólico. ¿No es cierto? Tenemos la necesidad de comunicarnos, ¿no es cierto? Porque tenemos el requerimiento de estar informados y en contacto con otros.
requerimos la necesidad de movilizarnos, ¿no es cierto? Porque requerimos estar en otro lugar para cumplir una actividad. Eso es una necesidad. Recordemos la escala de necesidades de Maslow. Luego de la necesidad viene la satisfacción de la necesidad. Si ustedes satisfacen la necesidad, nunca hubo una carencia y nunca hubo un problema. Si esa comunidad tuviera alcantarillado, nunca les diría que les falta alcantarillado. Porque si se han dado cuenta que la sociedad siempre critica y pide aquello que no tiene, pero nunca lava ni se da cuenta de aquello que sí tiene, es por es un normal comportamiento del ser humano que se ve reflejado en la empresa, pero no Un podemos paradigma. confundir los conceptos. Entonces, ¿saben cuál es la necesidad? La necesidad de esa comunidad es tener calidad de vida. Esa es su necesidad. La necesidad no pudo ser satisfecha porque no tienen alcantarillado. ¿Cuál es el problema? La insalubridad que genera la falta de alcantarillado. Ese es el problema. Y todo lo que ustedes dijeron, los mosquitos, lo que puede generar enfermedades, todo eso, ¿no es cierto? Son causas que llevan a la consecuencia que es el problema. Entonces, imagínense, ustedes se dan cuenta, si ustedes solo conceptualizaban el problema como la falta de alcantarillado, están reduciendo el problema, pero si ustedes al problema le llaman insalubridad, entonces tienen que atacar muchos factores. Primero, el tema de infraestructura, que es el alcantarillado, pero luego tienen cómo está el pueblo haciendo la eliminación de los desechos. Viene un tema cultural. Otro, ¿cómo está el tema de salud de esa población? Viene un tema que tiene que ver con salud pública. Es decir, el problema es más amplio que lo que falta para satisfacer. O sea, Lo- entonces podría ser la limitación del desarrollo urbano. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque si nosotros al problema lo conceptualizamos muy pequeño, estamos limitando. Claro, pero eh, también creo que dependeríamos mucho de la planificación del proyecto o no. es que la planificación viene después. Porque, Claro, usted, Natalie, ¿qué que claro, al planifica? momento de ¿En base hablar a de qué? insalubridad, chuta, o sea, uno habla de insalubridad de todo un pueblo, o sea, lo ve macro, lo ve Exacto. inmenso. Es que usted tiene que empezar de mayor a menor, ¿no es cierto? Ujú, Porque claro, no puede solucionarlo todo en la vida, pero si usted al conceptualizar el problema se da cuenta que es algo mucho más amplio, usted puede luego planificar y atacar el tema en el que realmente usted va a poder aportar, pero sin eh, ocultar o minimizar otras variables que también forman parte de la problemática. Porque miren, nosotros no vivimos en un mundo separado. ¿Alguien de ustedes estudió economía? ¿Alguien es economista? Hay un concepto en economía que se llama la condición ceteris paribus. ¿Qué significa esto? Cuando uno encuentra en economía problemáticas así que tienen muchas variables, para poder entender el comportamiento de una, uno se imagina que todas las demás variables se quedan estables y solo que se moviera una. Eso se llama esa condición. Eso hay que procurar hacer en los proyectos empresariales. Es decir, nosotros tenemos que visibilizar toda la gama de parámetros que forman parte del problema, pero analizarlo uno por uno. Por eso es tan importante esto que estamos hablando hoy, de ver el problema, porque ustedes van a planificar, según nos decía Natalie, es verdad, usted tiene que planificar, pero planifica en base a qué? En base a un problema. ujú. Si usted planifica en base a un problema equivocado, su planificación va a ser equivocada. Por eso es importante ver. Entonces, lo mismo sucede en proyectos educativos. Si vamos a una escuela, vamos a una comunidad y la comunidad dice, miren, en esta escuela no tenemos profesor de computación.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La falta del profesor de computación? No, ¿Cuál sería el problema? ahí, a ver, en el tema educativo, Ajá. ahí podría ser el, no sé, un currículo no alcanzado, por ejemplo, o no visto. Deficiencia de conocimiento en esa materia. Yo me iría más allá. El problema sería que esos niños eh, No tienen esas competencias. están en desventaja con Ujú, otros niños y por lo tanto su proyección de desarrollo está limitada. Fíjense cómo hay que ampliarlo al problema. ¿Por qué? Porque hoy día, si no hay computación, son analfabetos tecnológicos y están lejos de todo. Entonces, siempre hay que procurar ver el problema en su real dimensión. Luego vienen proyectos de inversión. Por eso hay un dicho que hablamos siempre los economistas a nivel empresarial, que decimos que por dinero no se preocupen porque dinero no hay. ujú, No se van a preocupar de algo que no existe. Los proyectos de inversión es lo mismo. Yo siempre escucho decir a la gente, yo no hago este emprendimiento porque no tengo dinero. El problema no es el dinero, ujú. ¿no es cierto? El dinero es la falta de algo. El problema viene después. Entonces, cuando dicen, no, no planifico, no desarrollo, no hago algo porque no hay dinero, el problema no es la falta de dinero. El proyecto no estuvo adecuado, la visión no es la correcta, no estoy tomando las medidas correspondientes. Por lo tanto, los proyectos de inversión tienen mucho que ver con cuál es el problema para desarrollar este proceso de inversión. Porque yo he visto casos en los cuales hay fracaso igualito, teniendo poco o nada de dinero o teniendo mucho dinero. El problema no es el dinero. El problema es el concepto, la visión, el alcance. Entonces, cuando hago un proyecto de inversión, tengo que definir cuál es el problema que me está generando esa inversión o que me solucionaría realizar esa inversión en la alternativa A, en la alternativa B. Hay un concepto en inversión, lo veremos en las siguientes clases. En inversiones hablamos de un concepto que se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad, por favor, es otro de los temas que ustedes pónganlo ahí, que tienen que tenerlo siempre presente en cuando hablemos de proyectos empresariales. ¿Sí saben lo que es el costo de oportunidad? A ver, yo lo entiendo como em, la compra de algo, por así decirlo, ¿no? La compra de algo a un buen precio. O sea, es la oportunidad, eh, la oportunidad, claro, la oportunidad que la empresa tiene para invertir a un costo especial o a un precio especial, ¿no? Ya. ¿Alguien más tiene una idea de lo que es costo de oportunidad? A ver, Podría ser el nivel de riesgo que se corre en un... riesgo. El riesgo es, siempre hay riesgo, ¿no? Usted topó un tema que vamos a hablar después. Vamos a hablar una clase entera sobre riesgo. El riesgo es inherente al desarrollo y a la empresa. Ya. Todo, todo, todo proyecto que hago o actividad que hago tiene su riesgo. Lo que hay que hacer es saber minimizar el riesgo, pero riesgo siempre va a haber. Ahí hay un axioma, me adelanto a la clase de aquí a 2 semanas. eh, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Ujú, Si yo busco mayor seguridad, el riesgo es menor, pero es menos rentable. En cambio, los negocios más riesgosos son los negocios más rentables. Eso es un axioma que ya lo veremos. Eh, el costo de oportunidad es lo siguiente. Yo tengo $1,000 y tengo dos alternativas de inversión. ujú, La alternativa A me genera 10% de rentabilidad. Es decir, si yo invierto los $1,000, voy a obtener $100 de rentabilidad. Pero, pero el riesgo es bajo. Esos mismos $1,000, tengo la alternativa de inversión B, cuyo margen de rentabilidad es 30%. Es decir, si invierto los $1,000, obtengo $300 de rentabilidad. Entonces ustedes tienen
$100 de rentabilidad con la alternativa A, muy segura, o $300 de inversión, de rentabilidad con la inversión B, menos segura, un poquito más riesgosa. ¿Cuál deciden? Por criterio de oportunidad, la de 300, Ok, porque es el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos cuando tomamos la decisión que estamos haciendo. efectivamente. En el caso suyo, usted opta por la rentabilidad sobre la seguridad. ¿Alguien opta por la alternativa A? ¿Alguien es más conservador y dice, no, yo me quedo con 100 y prefiero no arriesgar mi capital? También puede haber quien diga eso, ¿no es cierto? Tenemos las dos alternativas. ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Ustedes pueden hacer ambas inversiones? No. Porque solo tienen $1,000. Ujú. Entonces ustedes tienen que sacrificar una inversión. En el caso de Natalie, sacrifica la inversión A por optar por la inversión B. Esa diferencia se llama costo de oportunidad. Es decir, Ujú. el costo de oportunidad es lo que yo dejo de ganar por optar por la otra alternativa. Ese es el costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad en este caso es favorable porque su costo de oportunidad es 100 y la rentabilidad que va a obtener es 300. Hay otras variables como la seguridad. Si alguien hubiera optado por la alternativa A, su costo de oportunidad sería 300. ¿Por qué? Porque está dejando esa opción por la opción más segura. El costo de oportunidad no es otra cosa que lo que yo dejo de ganar por optar por la otra alternativa. ¿Quedó claro? Ujú. Cuando ustedes desarrollen un proyecto empresarial o un proyecto de cualquier cosa, tienen que analizar costo de oportunidad entre hacer esto. Mire, y eso tiene que hacerlo por ejemplo, quienes están a nivel, bueno, y lo hacemos quienes estamos en el mundo de la empresa, y lo hacen quienes están, por ejemplo, en el mundo del sector público. Ujú. Hay un libro que les recomiendo que lean, que es el de Yamil Maguad, que dice cómo dolarizamos el Ecuador. Y hay una frase que a mí me encanta dice, los presidentes de la República no están para solucionar problemas, sino solucionar dilemas. Lo mismo les pasa a los alcaldes o a los gerentes de las empresas. No tenemos plata para todo y tenemos que decidir entre qué hacer hoy día y qué hacer mañana. Es como el padre de familia, ¿no? Tengo $5,000, ¿qué hago? Con esos $5,000, ¿reformo los dormitorios de los chicos o hago la terraza? No puedo hacer ambas cosas. Entonces tengo que analizar los costos de oportunidad. Y voy a optar por aquello que genere mejor calidad de vida para la familia y opto primero por los dormitorios y luego opto por la terraza. Y si estoy en una empresa y solo tengo $100,000 y tengo que cambiar todo el sistema eléctrico de la empresa o remodelar las oficinas para que se vean más bonitas, tengo que decidir qué quiero. ¿Reformar toda la parte eléctrica o ver o estar más seguros? Tengo que analizarlo y lo que me genere más peso, desarrollo, analizando el costo de oportunidad. Hay proyectos también internacionales donde entran otras variables, ¿no es cierto? Donde depende no solo de la legislación nuestra, sino también de lo que piensan en otro lado. Hay los proyectos privados, proyectos culturales, proyectos sociales, proyectos deportivos, proyectos públicos. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de alternativas alrededor de la tipología de proyectos, pero siempre bajo este concepto de romper paradigmas, regresémonos, de analizar las costumbres, de ver las creencias, el conocimiento, las vivencias y lo que hoy día hemos analizado, que ya les voy a actualizar acá, que es el costo de oportunidad. ¿Estamos claros? Eso es lo que nos faltaba por completar de la clase del día sábado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al trabajo que tienen, a los trabajos que tienen que hacer? Revisemos rapidísimo. Vamos al ELSA, ¿sí? Vamos al ELSA. La dinámica del foro, estimado
estimado Diego, la dinámica del foro es igual, un criterio personal y dos participaciones, ¿verdad? Un criterio personal de ustedes y la participación de dos de sus compañeros. Eso hace que el puntaje sea bueno para todos. ¿Estamos? Ujú. Listo. Déjenme ver qué se me salió. Déjenme ver por qué me salí. No sé por qué me salí. Bueno, algo, algo tengo aquí. Pero bueno, eh, como les decía, salgamos de acá. Aquí estamos. Ya. Eh, el foro es así. El trabajo práctico experimental y el autónomo es de la misma manera y hoy día con los temas que tenemos lo pueden ir desarrollando. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme. No tengo problema en resolver inmediatamente. Nos vemos el día sábado para continuar ya con la última clase de de esta primera fase. A ver, yo estoy perdido. Sí, claro, no, es la segunda. ¿Es la tercera clase o la cuarta? Tercera, ¿no? Es la tercera, La porque tercera, la sí. semana pasada no tuvimos tutoría. Ajá. No, no, me refiero a la de los sábados. A la Sábado tercera. y la tercera. La tercera, sí, estoy bien, es la tercera. Entonces, con esto terminamos la primera parte, la primera unidad, perdón, y listos para el examen y los trabajos que, como ustedes vieron, les pusimos hasta el 16 de septiembre. ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que hemos analizado hoy? No, magister. Todo bien. Claro. Profesor mío brasileño decía que cuando la clase no tiene preguntas es porque entendieron todo o porque entendieron nada. Así que quiero creer que entendieron todo. Listo. Les envío un abrazo, una buena noche y nos vemos el día sábado en clases. Gracias, Gracias. hasta luego.